Hoy vamos a hablar acerca de verbos regulares e irregulares. Analicemos las siguientes oraciones. Me siento en mi sillón a leer. Me siento acompañada por la lectura. A simple vista pareciera que se trata de los mismos verbos. ¿Pero es así? Analicemos. ¿Cuáles son los infinitivos de los verbos destacados? En la primera oración, me siento en mi sillón a leer, el verbo es sentar, ¿sí? En realidad es un verbo reflexivo porque sería sentarme, ¿sí? Pero lo vamos a poner en infinitivo, sentar. Entonces, si separo raíz y desinencia, la raíz es sent y la desinencia es ar, es un verbo de primera conjugación. Veamos la segunda oración. Me siento acompañada por la lectura. Si yo paso ese verbo a infinitivo, me voy a dar cuenta que es el verbo sentir, cuya raíz es sent, igual que en el verbo anterior, pero cambia la desinencia, porque es un verbo de tercera conjugación, termina en ir. Ahora, ¿en qué tiempo verbal están estos verbos? Están en presente, sí, y no mantienen la raíz del infinitivo. Fíjate que agregaron una letra más, que es la I, sient, en lugar de sent. Muy bien, ahora veamos qué sucede al pasar esos verbos al pretérito perfecto simple. Yo me senté en mi sillón a leer. Yo me sentí acompañada por la lectura. Fíjense que ahí sí mantiene la raíz del infinitivo, pero lo que cambia es la desinencia, porque uno respecta al verbo sentar y el otro al verbo sentir. Y ahora veamos qué sucede con el pretérito imperfecto. Me sentaba en mi sillón. Me sentía acompañada por la lectura. Fíjense que la raíz se mantiene del verbo modelo, sentar y sentir, pero lo que cambia obviamente es la desinencia, porque al pasar al pretérito imperfecto, los verbos de primera conjugación terminan en aba y los verbos de segunda y tercera conjugación, como es el caso de sentir, terminan en ia. Un verbo es regular cuando su raíz no se modifica en toda la conjugación y mantiene las desinencias de los verbos modelos. Cantar se conjuga como amar. Canté, amé, cantamos, amamos. Correr se conjuga como temer. Corrí, temí, corrimos, temimos. Y vivir se conjuga como partir. Viví, partí, vivimos, partimos. Fíjense que no cambian sus desinencias y tampoco sus raíces. En cambio, un verbo es irregular cuando al conjugarlo se produce alguno de estos cambios. O cambia su raíz en algunos tiempos o personas, como por ejemplo el verbo traer. En el presente del modo indicativo agrega ig en su raíz. Traigo. También puede ser que cambie su desinencia en relación con el verbo modelo. El verbo estar en la primera persona del presente del modo indicativo es estoy, a diferencia del verbo amar que es amo. También puede pasar que cambien las dos cosas, tanto la raíz como la desinencia. El verbo conducir en primera persona del singular del pretérito perfecto simple es conduje. La raíz cambia C por J y su desinencia no es I como en partí. Ahora veamos algunos ejemplos. El verbo comenzar. Si yo conjugo ese verbo en primera persona del singular, del presente, del modo indicativo, digo yo comienzo. Cambia su raíz, es irregular, porque agrega una i. Ahora veamos otro. El verbo reducir.
Si yo lo conjugo en primera persona del singular, en pretérito perfecto simple, pasa lo mismo que con el verbo conducir, ¿sí? Cambia tanto raíz como desinencia. En su raíz cambia la C por una J y al finalizar pone una E y no una I como el verbo modelo. Partí. Bien, y veamos el verbo ser, ¿sí? Si yo lo conjugo en primera persona del singular, del presente, del modo indicativo, digo yo soy. Entonces ahí cambia su desinencia. Ahora bien, determinen si estos verbos que les ofrezco a continuación son regulares o irregulares, pero para eso tienen que conjugarlos en algún tiempo verbal y ver si se produce algún cambio. Crecer, salir, jugar, saber, saltar. Sí, el verbo crecer es irregular. El verbo salir es regular. El verbo jugar es irregular. Saber es irregular. Y saltar es un verbo regular. Mantiene raíz y desinencia. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Cualquier duda, siempre estamos en contacto. Un beso.